la gran. A la gran. A la madre. A la. Las familias ya las evacuamos, estamos trabajando en eso. Sí se ha declarado el sitio no habitable desde hace aproximadamente unos 15 días que estamos trabajando en esto. Ayer, el presidente de la República en Consejo de Ministros presentó el proyecto para decretar un estado de calamidad. Hoy se publicó en el Diario Oficial, donde queda precisamente vigente esta decisión que se ha tomado en los asentamientos Nuevo Amanecer y también Regalito de Dios en Ciudad Peronia. Esto por el riesgo que se tiene a que los derrumbes puedan continuar. Hoy estaremos evaluando acerca de esta situación. ¿Qué se hizo, qué no se hizo y por qué también se presenta este riesgo donde varias familias habitaban, más de 100 familias se habla? El licenciado Julio Rivera Clavería me acompaña en el estudio para poder analizar desde el punto legal, pero también un poco el tema de prevención, esta situación que se ha presentado. Le doy la bienvenida. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Buenos días, Sandy, buenos días a los amigos en casa. Vea, yo creo que este es un problema que se viene arrastrando desde hace muchísimos años. Cuando fue el terremoto en Guatemala, mucha de la inmigración que se vino a los cascos urbanos y especialmente a la ciudad capital, se fueron a vivir a las áreas, algunas áreas marginales, barrancos y las laderas de los barrancos. Y el resultado fue que efectivamente se pobló sin ninguna regulación todas esas áreas, sin determinar qué clase de suelos eran, y hemos tenido tragedias durante muchísimos años que pueden ser evitadas en la medida que las municipalidades también cumplan con su labor. No es un problema única exclusivamente el Ejecutivo, es también un problema municipal. Especialmente porque ellos deben de tener mayores controles. Ya que toque este tema, licenciado, enfoquemos el punto desde hace varios años. Estos asentamientos habían sido declarados por Conred luego de un estudio que se hizo en el lugar inhabitable. Sin embargo, las personas continuaban viviendo allí hasta que se dio esta situación en el asentamiento Nuevo Amanecer. Y ante el inicio de este tema, especialmente quiero hacerle la invitación a usted, amigo televidente, para que si tiene una opinión al respecto de lo que estamos conversando, pueda hacerla al 5691-7782. Abrimos nuestro número de WhatsApp para que usted también pueda compartir un poco acerca de este tema. Hablemos entonces de ese riesgo. ¿Por qué entonces estas personas continuaban a pesar que Conred ya había emitido la alerta que el lugar no se podía habitar? ¿Qué pasó ahí? ¿De quién no tuvo control o quién no le da seguimiento también a la alerta que emite Conred? Lo que sucede es que uno de los graves problemas es que los alcaldes municipales no quieren verse involucrados en los desalojos de algunas personas que están viviendo en este tipo de áreas muy peligrosas y que pueden sufrir deslaves y morir, como ya han habido otros casos. Y al no asumir los alcaldes ni los consejos municipales esos riesgos, simplemente lo dejan a la libre y a esperar a qué va a pasar en el invierno. Yo creo que este es resultado, primero, de la irresponsabilidad de algunos alcaldes y, en segundo lugar, creo que es resultado también de que efectivamente la población que vive en esas áreas no puede trasladarse a ningún otro lugar por carecer de vivienda. Por lo tanto, tiene que ser una solución en la que efectivamente también se prevé qué se puede hacer con estas familias para que tengan un lugar donde vivir. No es simplemente desalojar por desalojar, sino desalojar dando una oportunidad en un lugar distinto, pero con todas las condiciones mínimas básicas de servicios para que puedan vivir dignamente. Pero aparte de eso, licenciado, ¿acaso no cada municipalidad debería tener un plan de ordenamiento territorial que permita precisamente evitar situaciones como estas y también poder tratar de como bien dice la palabra del plan, ordenar también su territorio? ¿No debería ser? Claro, es que el gran problema es que los alcaldes
se olvidan de este tipo de temas y se dedican a hacer otros proyectos que para ellos son más importantes, olvidándose de que efectivamente en la medida que se ordene urbanísticamente su territorio y su jurisdicción municipal, van a tener mejores condiciones de vida los habitantes de esas pequeñas regiones. Y yo creo que aquí lo que hay que estar pensando para los años venideros es qué hacemos para que efectivamente podamos ir desalojando de las áreas de los barrancos y de las laderas a todas estas personas que de alguna manera han hecho su vida ya ahí, y otorgándoles algunas otras viviendas para que efectivamente todas esas áreas permanezcan libres y no se sucedan las desgracias que normalmente se suceden en cada invierno, que es catastrófico en el país. Sabemos que en nuestro país hay un déficit de vivienda considerable, muy licenciado, grande, pero hay una situación que es muy recurrente en todo el país. Es decir, llegan personas, toman un lugar, los dejan que construyan, que coloquen luz, que pongan diferentes servicios y luego de los años los quieren evacuar. Pero es que luego de también invertir en un espacio donde, bueno, como no me dijeron nada, seguramente ya me puedo quedar aquí. Es ilógico que años después, cuando estas personas ya han invertido, ya se han ilusionado y ya tienen sus planes en ese lugar que han invadido o en el cual se han asentado, vengan las autoridades a desalojarlos. ¿No se debería hacer desde el inicio para evitar también estas situaciones? Lo que sucede es que hemos vivido momentos de mucho desorden a nivel urbanístico en la capital, y eso ha permitido que efectivamente la gente se asiente donde le ha dado la gana. Aparte de eso, han habido líderes comunitarios que han vivido de esto y que han repartido algunos espacios en donde se han asentado y han vendido, y por lo tanto ellos se consideran ya propietarios. Yo creo que todo esto es un trabajo que hay que coordinar, ejecutivo y municipalidades, para que podamos buscarle una solución viable. Pero esa solución también pasa por generar mucho más opciones de vivienda mínima en la que las familias puedan tener acceso a todos los servicios básicos, por lo menos los mínimos. Por supuesto. Y ahí se va a otro punto, licenciado, donde, por ejemplo, está el caso de personas que invaden un lugar, pero está el caso también de quienes compran el terreno o compran la casa. ¿Qué controles hay o existen debilidades en el tema del otorgamiento o el control de verificar las licencias de construcción? Porque para construir se necesita una licencia de construcción, ¿no? Desgraciadamente en estas áreas, pues yo creo que ahí no hay ningún tipo de control. Aquí se ha construido como se ha podido. ¿Nadie verifica, licenciado? Nadie verifica, creo yo. Entonces, aparte son las licencias de construcción que se exige en otro tipo de construcción. Pero acuérdense que aquí han sido construcciones que se inician normalmente de madera, de nylon, y que paso a paso se va mejorando hasta llegar al bloque. Por lo tanto, yo creo que buscarle una salida pasa por hacer conciencia en la gente que vive en estas áreas y que entiendan la importancia de salir de ahí por su propio bien, que es muy complicado. Yo me recuerdo en el último deslizamiento que hubo en Santa Catarina, en el Cambrai, que la gente quería volver a regresar a estas áreas, sabiendo que se pueden morir, es decir, porque es su vivienda y es entendible, son sus bienes, pero yo sí creo que hay que buscarle una salida. Tenemos algunos comentarios que ya nos han llegado a nuestro WhatsApp. Buen día. ¿Qué pasa con lo sucedido en la colonia Hamburgo de Misco respecto a los derrumbes en las que varias familias están en la misma situación de Peronia, en la que el alcalde prometió tantas cosas por redes sociales y las familias compraron y tienen todo el día y no son invasores, lo que le indicaban? Hay personas que compran y precisamente existe una irresponsabilidad de quien les vende. ¿Quién investiga a las personas que están vendiendo de esa forma tan irresponsable? Que tienen cierta responsabilidad también, ¿no? Es que, mire Sandy, yo creo que hay un error que se ha cometido en el país. En Guatemala, los barrancos han sido áreas privadas, por lo tanto la gente ha podido vender barrancos prácticamente. Y yo creo que lo que hay que hacer es tratar de que todos los barrancos se conviertan en parques nacionales para que efectivamente, primero, no puedan haber asentamientos ni ningún tipo de vivienda, y segundo, se usen con exclusividad para el tema de la reforestación. Y yo, en ese sentido, creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande para que la gente lo entienda. Tenemos otro comentario. Hay muchas fincas en donde se puede ubicar a estas personas. No hay voluntad de las autoridades. Amílcar Sandoval de San Marcos se pronuncia. Y es que vamos a ese punto. Por ejemplo,
Si a mí me dicen se tiene que ir, pero me voy a la nada, yo voy a querer tener mi hogar, mi casa, que a lo mejor me costó muchísimo tiempo de trabajo, muchísimo dinero. Mientras que si me dicen, se va de este lugar que es con riesgo, pero le vamos a dar un lugar que tenga al menos las condiciones mínimas, ¿quién no se va a querer retirar del peligro, licenciado? No, pero ¿dónde ubicarlos? Esa es la situación. Ese es el punto. Y además un tipo de vivienda mínima, básica, que permita que efectivamente la gente se pueda trasladar con gusto. Pero si usted va a trasladarse con sus hijos y no tiene escuela, o no tiene dispensario de salud, o no tiene agua, o no tiene drenajes, o no tiene, es caer exactamente en lo mismo en lo que ha estado. Entonces dice que no hay ningún sentido de poderse movilizar y tiene que tener transporte, lo básico para poderse mover. Y yo creo que en ese sentido hay que hacer una coordinación muy estrecha entre la municipalidad y el Ejecutivo. Pero aquí el papel más importante lo juega la municipalidad y los alcaldes y las corporaciones municipales, porque realmente es su jurisdicción y son ellos los que tienen que velar porque esto no suceda. Y vuelvo a repetir, los barrancos no deben de ser propiedad privada, sino deben de ser declarados parques nacionales para que efectivamente la gente no construya. Construyen unas pendientes que uno no logra entender cómo pueden vivir ahí. Licenciado, ¿no sería una opción, por ejemplo, qué tan viable podría ser que todos los terrenos o todas las propiedades que están en extinción de dominio se pudieran utilizar para darles pues un lugar a las personas que no tienen o que están en riesgo y que los necesitan trasladar por ese riesgo que precisamente tienen? ¿Sería viable? Pues mire, eso es parte de lo que habría que discutir con el Ejecutivo. Yo no sé si esto es viable, pero todo lo que sea solucionable para que esta gente no viva en esas condiciones de tanto peligro, hay que tratar de hacerlo. En el caso del Cambrai, una de las fincas que se extinguió a uno de los narcotraficantes sirvió para dárselos a las familias que vivían en el Cambrai. Es decir, pero no hay tanta finca como para hacer eso, pero sí hay que buscar algún tipo de solución. Así es. Otro de los televidentes dice, buenos días, yo pienso que las familias tienen derecho a vivir en otro lugar, por supuesto. Es que la vivienda es un derecho que nosotros tenemos, licenciado. Y fíjese que, por ejemplo, en este tema mirábamos situaciones en otros países donde han tenido situaciones pues similares. Japón, por ejemplo, con el tema de un volcán, sufría la situación, la gente no se iba, hasta que las autoridades les dieron un lugar donde trasladarse, ellos se fueron. Y el riesgo al que se estaban enfrentando constantemente era evidente, pero eso los motivó también. ¿Quién no se va a animar a retirarse si les dan un lugar donde poder habitar? Otro comentario, se supone que para eso es el gobierno, no solamente para la corrupción, que brinden la ayuda necesaria a las personas y con nuestros impuestos los coloquen en un lugar habitable. Javier Gómez, de la zona 8 de Misco. Esto es lo que ha indicado. Sin duda se tiene que buscar la manera, pero como usted mencionaba, licenciado, también las municipalidades tienen una gran responsabilidad al respecto. Ellos son los mayormente responsables, porque es su jurisdicción municipal. Por lo tanto, depende de ellos las personas que habitan ese lugar. Yo creo que en ese sentido las municipalidades tienen que replantear una visión mucho más clara de hacia dónde quieren llevar su municipio y cómo quieren que las familias logren vivir en estas áreas o no. Yo vuelvo a insistir, hay que intentar hacer un acuerdo muy grande con iniciativa privada, ejecutivo, municipalidades, para construir viviendas mínimas que puedan ser pagadas por las familias más pobres del país, como ha sucedido hoy. Hay muchos edificios. ¿Perdón? ¿Un subsidio de vivienda? Pues yo no sé si un subsidio o buscar algunas alternativas que pueda dárseles para que efectivamente tengan vivienda. Yo sé de edificios hoy que son muy baratos, muy baratos, y que se están construyendo ya a nivel nacional. Tenemos otro comentario. Buenos días. La gente también es responsable de la tragedia. ¿Cómo se les ocurre comprar en un barranco? Ante este comentario, licenciado, ¿qué tiene que opinar al respecto? Porque hablábamos, hay quienes saben que se da una situación irregular, pero hay quienes desconocen también, solo compran y confían en las personas. Lo que pasa es que aquí el problema también es que muchas de las viviendas en las que habitan personas en las orillas de los barrancos también son alquiladas, porque
propietarios originales que invadieron ya compraron en otros lados y ahora están alquilando. Es un negocio. Es decir, es un negocio. Entonces aquí hay que hacer un esfuerzo muy grande para ver cómo hacemos para generar vivienda básica mínima que permita desalojar a todas estas personas dándole los servicios básicos. Yo sí creo que es fundamental el trabajo de los alcaldes. Los alcaldes no pueden soslayar que ese es uno de los objetivos más importantes que ellos tienen que manejar en sus comunidades. No se trata simplemente de llegar por llegar a una alcaldía, sino también hacer el trabajo que les corresponde. Tenemos otro comentario, licenciado, y va a ser el último para poder ir concluyendo con este tema. A unos sacan y ubican y otros llegan. Se vuelve el círculo vicioso y no precisamente lo que no tengan dónde vivir, sino un sistema de hacer negocio. Esto es algo muy importante porque eso es lo que sucede. Bueno, se van, pero otras personas también están buscando la manera de llegar a un lugar o ubicarse. Lo que dice este amigo que escribe ahorita en WhatsApp es correcto. El problema es que se ha vuelto un círculo vicioso. Por eso es que yo planteo que los barrancos y las laderas de los barrancos se tienen que convertir en parques nacionales. Es decir, propiedad del Estado para que ningún propietario particular pueda vender esos pedazos, sino que sirva precisamente para reforestar y para tener un poco más de verde en toda esta gran ciudad que ha perdido lo verde que se necesita para poder vivir con mejores condiciones de aire, de agua, etcétera. Gracias, licenciado, por sus aportes, gracias por acompañarnos. Concluimos así la entrevista. Que tenga feliz día, licenciado. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Estos han sido sus comentarios, este ha sido el análisis en cuanto a la situación que se vive en Ciudad Peronía, pero también la pregunta que lanzamos: ¿cuántos lugares más en nuestro país se encuentran con este riesgo y cuántas familias habitan en ellos? Bueno, vamos a la pausa, regresamos enseguida.